Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Sin Documentos. Hoy vamos a tratar un tema un poco más serio de lo habitual, distinto diría, porque vamos a mirar hacia atrás y vamos a reflexionar sobre uno de los casos que marcó a la sociedad argentina y que hasta el día de hoy sigue generando preguntas. En este especial de Mar del Plata vamos a reconstruir la historia de uno de los íconos más grandes del deporte nacional y sobre una víctima, que fue invisibilizada durante mucho tiempo. El 14 de febrero de 1988, Carlos Monzón, uno de los ídolos más grandes del deporte argentino, mató a Alicia Muniz, su pareja, y la madre de su hijo. El crimen fue brutal y la cobertura mediática también. El juicio fue histórico, que marcó un antes y un después en la justicia de la Argentina. Pero detrás de los titulares, las cámaras, la historia de un ídolo caído y todo el amarillismo que hubo en ese momento, quedó una historia que no se tocó mucho, que es la de que fue una mujer asesinada. Hoy vamos a volver sobre ese tema, no para repetir lo que ya se dijo mil veces, sino para mirarlo con otros ojos. Hoy vamos a hablar de Alicia Muniz, de lo que hacía, a qué se dedicaba, cómo fue el caso en ese momento en la ciudad de Mar del Plata, lo que significó en ese momento para la ciudad y lo que sigue significando hasta el día de hoy. Ahí vamos. Para meternos de lleno en la historia y entender de lo que estamos hablando, lo principal es entender cómo fue el caso y el juicio, que fue lo más importante de este hecho. Y para eso vamos a estar hablando con Luciano Forastier. Exactamente, Homero, como decís vos, fue un hecho que marcó un precedente en la historia argentina, que generó mucho debate, se tocó mucho por los medios, pero hoy vamos a hacer hincapié en lo que fue el hecho en sí, y bueno, y la condena puntualmente y demás. Principalmente lo que pasó aquel 14 de febrero, acá en Mar del Plata, de 1988, fue que Carlos Monzón, de 45 años, el ex campeón del mundo de boxeo argentino, asesinó a su pareja, Alicia Muniz, de 32 años. El hecho se dio en una casa del barrio La Florida que estaban alquilando ya que estaban de vacaciones acá en la ciudad. Y básicamente lo que pasó, lo que dice la autopsia en sí, ahora vamos a tocar un poco de lo que dijo Monzón, que se contradijo varias veces con lo que fue el hecho. Lo que pasó en sí fue que Monzón estranguló a Muniz hasta dejarla inconsciente y luego la arrojó por el balcón de la casa, donde claramente Alicia Muniz falleció y bueno, dejó este precedente en la historia argentina, ¿no? Todo comenzó cuando la pareja, acá en Mar del Plata, repetimos, salió junto a un amigo llamado Daniel Comba hacia el Casino Hotel Provincial, donde allí se encontraron con el actor Martel y su novia de aquel momento, ¿no? Según indican los hechos y testigos y demás, Monzón empezó a beber sin pausa y luego irían al Club Peñarol, donde continuaría tomando. Finalmente llegaría a su casa y luego de varios minutos, lo que Monzón explica que pasó es que comienzan a discutir. Quizás él dice que se va un poco y la empieza a insultar, donde ella reacciona con cachetadas y él procede a estrangularla y tirarla a la cama. Y luego finalmente arrojarla por el balcón. Luego esto se contradijo con las declaraciones y demás.
Y lo que pasó realmente fue que la estranguló hasta dejarla inconsciente y según indicó un testigo que pasaba por la zona, la arrojó, como él dijo, como una bolsa de papas. Así que obviamente mucha crueldad, tremendo lo que pasó en aquel momento. La discusión se indica que era más que nada porque ella no quería esta vida de lujos, quería separarse y además entraba en juego la cuota alimentaria. Claro, Sí. se hablaba mucho en ese momento y bueno, sobre todo por las declaraciones de Monzón, porque es el único testigo, digamos, de la escena, porque obviamente no tenemos otra persona que nos pueda contar lo sucedido y se hablaba mucho de eso, de que Alicia le pedía plata constantemente para el hijo que tenían entre los dos y eso era un tema que a Monzón no le gustaba y como que lo sacaba de control. Exactamente. Bueno, también el hijo Maximiliano, la pareja en sí, se encontraba durmiendo en la pieza de al lado. Y lo que pasó fue que Monzón indica que tras un forcejeo en el balcón, ambos cayeron. Lo cual luego se comprobó que no era cierto, sino que Monzón la tiró por el balcón y luego, para simular esta versión, ¿no? Se tiró detrás de ella. Y se sabe que Alicia en realidad ya estaba muerta antes de tirarla por el balcón en realidad. La había Exactamente. estrangulado, ¿no? Ya estaba fallecida por el estrangulamiento y la brutal golpiza que se dio, porque luego se hallaron huellas de sangre y demás en el lugar. Así que sí, ya una vez tirada ya estaba muerta claramente. Bueno, vamos a estar dejando fotos de la escena del crimen y todo, y es realmente brutal. Se ve sangre, vasos rotos, y lo van a poder estar viendo que realmente es fuerte de ver. Exactamente. Lo increíble de esto además es que Muñiz, si bien era otra época, ya había realizado 2 denuncias contra Monzón por violencia doméstica. Las denuncias fueron en 1986 y 1987, es decir, poco antes del hecho. En una de las cartas de documento que envió, te lo voy a leer textual, dice: yo, Alo Alicia Muñiz Calatayud, conviví con el señor Carlos Monzón desde mayo de 1979 hasta el 12 de agosto de 1986. Mi separación se dio por problemas de agresiones en situaciones críticas, estando Carlos siempre en estado de ebriedad. Estos pedidos, en la época, ¿no?, fueron ignorados, no se le dio mucha bola tampoco a lo que fueron estas denuncias, y luego desembocaría en este hecho, ¿no? Pasaba mucho también que los mismos policías que a la comisaría donde se dirigía Alicia a hacer la denuncia, como que no querían hacerle la denuncia a Monzón. Como que en ese momento era el campeón del pueblo, digamos, era un ídolo nacional. Y cuando Alicia iba a hacer sus denuncias, literalmente los policías le decían: no, ¿cómo vamos a ir a molestar a Monzón? Claro, exactamente, era una figura pública importantísima para la época, pero Monzón, además de esto, ya contaba con historial de violencia, porque ya se sabía que a su expareja, con la que también tuvo hijos, Mercedes García, ya había ejercido violencia de género contra ella, ya que lo había denunciado en 1974 y había sido detenido en aquel momento. Y luego Susana Jiménez, la actriz, también reconoció que sufrió agresiones y celos enfermizos por parte de Monzón, y en 1976, mucho antes del hecho, ya había sido noticia en distintos medios por haber golpeado a Susana Jiménez en lo que fue Roma, ¿no? O sea, era algo que explícitamente la sociedad lo sabía. Los que se querían hacerlo, los desentendidos se hacían, pero no era algo que la gente no sabía. Exactamente, era algo que estaba expuesto, se sabía y que obviamente, viéndolo ahora, ¿no?, con el diario del lunes, iba a desembocar en este hecho tan crítico, ¿no? Pasando a la condena, antes de la condena previo, el 26 de junio de 1989, donde está ubicado el edificio de tribunales aquí en Mar del Plata, se vio una cantidad increíble de gente, se dicen que eran miles de personas, que nunca se había visto algo así, yendo a apoyar a Carlos Monzón a pesar del hecho que había cometido, con carteles que decían "dale campeón" y demás. Que esto que decía, era muy fuerte la figura pública que tenía Monzón y la misma gente no podía creer lo que había hecho, como que no se lo quería creer directamente. Tal cual. Y luego, en mucha menor cantidad, sí había carteles que decían Monzón asesino y demás, pero en mucha menor medida, nada comparado a lo que fue esta gente, ¿no? Finalmente, el 3 de julio de 1989, Carlos Monzón fue condenado a 11 años de prisión, una condena bastante leve para lo que fue el hecho, porque además se tuvieron en cuenta varios factores, como que estaba alcoholizado, estado de emoción violenta y demás,
Y además no fue este asesinato agravado por el vínculo debido a que ellos se habían casado en otro país. Eso también Mira, para tener no en tenía cuenta. el dato, entonces en Argentina no se tomó esa pena, digamos. Exactamente, no se tomó esa pena, lo que redujo la condena bastante para Carlos Monzón, ¿no? Bueno, incluso Monzón, años antes de cumplir su condena, ya contaba con salidas transitorias y tenía una libertad, si se quiere, por ser quien era en la cárcel. También. Además, las contradicciones que tuvo Monzón en las declaraciones, como decíamos, y luego de todo el hecho y demás, él intentó cambiar su declaración y dijo que habían discutido, que sí la había estrangulado, pero que ella se tiró voluntariamente por el balcón y él la intentó sujetar en el aire. Sí, algo que claramente no cuadra. Exactamente, no daba ni con la autopsia ni con los testigos del hecho. Finalmente, de los 11 años que fue condenado, Monzón cumplió solo poco más de 5 años. Él estaba primero alojado en la unidad penal 44 de Batán y luego fue trasladado al complejo penitenciario de Las Flores en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué cumplió solo 5 años y un poquito más? Es porque en una de las salidas transitorias tuvo un accidente automovilístico donde finalmente falleció el boxeador. Se decía que su motivo del accidente fue que en la radio estaba, él era hincha de Unión, de Santa Fe, y estaba escuchando el partido de Unión, iba con un acompañante, si no me equivoco, y por pelearse por quién iba jugando con la radio, se dio el golpe. El karma, ¿no? Qué loco las vueltas de la vida. Exactamente. No pudo ni llegar a ni siquiera a cumplir su condena. Exactamente. Y además, tener en cuenta esto, que cuando falleció, en aquel momento le faltaban solo 14 meses para obtener la libertad condicional. Es decir, iba a cumplir poco más de 6 años en la cárcel por este delito que cometió. Sí, algo que mirando justamente, como decías vos, con los ojos de hoy, para la sociedad y cómo hemos avanzado en ese sentido, impensable. Que justamente alguien que literalmente mata a su mujer y la tira por el balcón, 6 años, estar libre. Exactamente. Lo único bueno de este caso es que este caso en particular sentó un precedente y convirtió a este tipo de casos más adelante, ¿no? Fue tomado como uno de los principales precedentes en figura de femicidio, ya que Monzón, como decíamos, fue condenado por homicidio simple. No existía la figura de femicidio en lo que era la legislación de aquella época. Finalmente, bueno, luego de todo este caso y demás, y de este precedente clave, varias figuras públicas del momento se expresaron sobre esto, como fue el caso, por ejemplo, de Susana Jiménez, con quien estuvo en una relación bastante tiempo, que declaró: me tuve que abrir para no terminar como Alicia Muñiz. Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo, sí, encima que lo cuente una figura como Susana Jiménez, que debe ser de las mujeres más icónicas del siglo XX en Argentina. Exactamente. Luego también tenemos la declaración de Silvia Beatriz Monzón, que es una de las hijas, ¿no?, del boxeador, que enumeró esto sacando la importancia y dijo que fue una especie de accidente, obviamente también impensado, y quien le contradijo esto fue otra actriz, Moria Kazan, que le dijo: no es el común denominador que un tipo te pegue una piña y te mate. También declaraciones fuertísimas, ¿no?, pero que hacen ver un poco la gravedad del hecho. También en su momento Adrián Martel, que fue uno de los que lo acompañó, el actor, que los invitó, ¿no?, a esta cena y demás, luego enfrentó acusaciones públicas y bastantes controversias en los medios, que Era un seguramente... grupo de amigos también muy cercano, perdón que te interrumpa, Sí. Carlos Monzón, el Facha Martel, el famoso actor que decís vos, y Exacto. el mismo Yayo. Exactamente, sí. Que luego, bueno, de estas declaraciones en los medios las vamos a estar viendo. Y finalmente, la declaración que tenemos es la del actor francés Alain Delon, que era íntimo amigo, incluso lo fue a visitar a la cárcel a Monzón en aquel momento donde estuvo preso, y declaró esto muy fuerte: ¿qué hombre no le pegó a una mujer? ¿No? Que hace ver un poco lo que era otra época y demás, ¿no? Pero de todas formas es fuertísimo porque, a pesar de que era otra época, ya era un delito y estaba muy mal visto. Sí, me gustaría poder ponernos por un segundo en los ojos de la gente de esa época y escuchar esa declaración, si realmente no les parecía fuerte o no tan llamativa como nos parece hoy. Porque te puedo llegar a entender el argumento de que era otra época, pero es realmente escucharlo en ese momento y decir: no, es un montón lo que están contando. Y bueno, finalmente te comento, Mero, que ahora dentro de un ratito ya lo vamos a estar viendo, pero quiero hacer hincapié en esto
que la prensa lo cuidó mucho a lo que era el campeón del pueblo en aquel momento, Carlos Monzón, y como dijiste vos al principio del programa, se le dio mucho hincapié a la figura de Carlos Monzón y Alicia Muñiz pasó casi a un segundo plano a pesar de ser la víctima de este hecho. Que literalmente se lo trataba como la mujer de Monzón y no como el lugar que se merecía de Alicia Muñiz. Exactamente. Muchísimas gracias, Luciano. Vamos a hacer un pequeño corte comercial en este especial que estamos haciendo sobre el caso de Alicia Muñiz y ya volvemos con más Ahí Siendo vamos. Comentarios. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo Volvemos, más amigos. intenciones que seguir. Tenemos que contar que preparamos un pequeño perfil sobre la vida de Alicia Muñiz, que como había contado Lucho anteriormente, no se había hablado mucho de ella en su momento y hay mucha gente que no sabe qué hizo, a qué se dedicó, qué le gustaba hacer, cómo era ella como persona, como amiga, como madre. Y estamos con Joaquín Boggio, que nos va a contar un poquito sobre la vida de Alicia. Hola, Homero. Sí, bueno, ella nació en Uruguay en 1955 y ella de chiquita soñaba, ¿no?, con ser alguien importante. Ella creció en un barrio humilde, no creció con esos lujos. Podría hacer una comparación con Monzón, que Monzón también salió de abajo y terminó Sí. siendo estrella a nivel en su deporte. Bueno, ella también es una Soñaba estrella. ser como modelo y estrella de televisión. Claro. Ella, bueno, lo terminó cumpliendo. Cruzó el Río de la Plata, llegó a Buenos Aires y se hizo un nombre justamente como modelo en lo que es espectáculo. Actuó en teatro, en televisión e hizo películas, además de ser vedette. Sí, y Alicia Muñiz, justamente como decías vos, no se la recuerda, pero estuvo en muchísimas películas con mismos personajes y actores muy famosos de la época, como el mismo Porcel, participó con Moria Kazan, o sea, realmente hizo una muy buena carrera. Sí, sí, ella, bueno, estuvo en 1977 en Feliz Domingo, en Cananué, estuvo todo ese año. También estuvo en La Banana Mecánica, perdón, en el 74, justamente con Moria Kazan. Y en el cine estuvo en 3 películas. El Gordo Catástrofe del 77 con Graciela Alfano. Encuentros muy cercanas con señoras de cualquier tipo. Estuvo Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Kazan y Adriana Aguirre, ya personajes muy importantes entre los 70 y los 80 de Argentina. Y también estuvo con el fotógrafo de señora, también con Jorge Porcel. Sí, y para hablar siempre sobre la vida de Alicia, que justamente ya lo venimos repitiendo, pero bueno, no se habló mucho de ella en su momento, es importante el cómo recordarla y cómo se la recordó. Acá siempre queremos en este programa no repetir lo que se dijo un montón de veces, no hablar y volver a tocar el tema de Monzón, los hijos, la familia, sino de Alicia, darle ese lugar que se merece y recordarla como realmente era, una chica muy alegre, que transmitía felicidad, toda la gente cercana a ella la describía de esa manera. Sí, sí, era su sonrisa amplia, ese cabello rubio. Bueno, van a estar viendo imágenes justamente ahora de ella, esa actitud dulce, ¿no? De que, por lo que decía la gente, era muy buena persona, ¿no? Saliendo de abajo, persona humilde. Sí, tuvo, bueno, esta relación muy tóxica que muchos describen con el boxeador, con Carlos Monzón, que, bueno, no se la puede juzgar por una relación, es entendible, y quién no entiende a una mujer que se siente atrapada y cómo salir de una relación así también. Bueno, se hablaba en su momento, ¿no?, que ella era, además, bueno, de esa belleza, que en el interior era una mujer muy sensible, profundamente maternal, protectora. O sea, capaz en el cine, teatro y tele se vendió una cosa, pero en realidad era completamente diferente.
Sí, y tenemos, tengo yo acá un pequeño testimonio de lo que había comentado Lucho esa noche, lo que pasó, que había comentado también de que había estado el hijo del Facha Martelli, el hijo de Carlos Monzón y Alicia Muniz, Maximiliano, y para agregarlo simplemente y seguir aportando detalles sobre lo que pasó esa noche. El hijo de Facha Martel, que se decía que habían estado durmiendo los dos nenes, y cuenta que recuerda lo que había pasado y recuerda los ruidos, y acá había agregado en una nota que dio que cuenta cuando el padre dice nos tenemos que ir, pasó algo muy feo, y bueno, fue justamente lo que había pasado sobre Alicia y Carlos. Bueno, también se dice, ¿no? Ella por los hijos daría todo. Ella quería una vida tranquila, lejos de los espectáculos, todo. Ella quería vivir tranquila. Y en ese momento, si no me equivoco, ellos estaban separados como pareja, no mantenían la relación. Claro, Había estaban vuelto- separados. Bueno, justamente se dice que ella estaba acá en Mar del Plata porque tenía que reclamar la manutención que no le estaba pasando el Claro. hijo. Y después, bueno, pasó todo lo que pasó. Pero bueno, como decimos, ella daría todo por el hijo, porque realmente lo quería vivir tranquila, alejada de todas las cámaras. Aunque igualmente, ella en el 87 vuelve más o menos al espectáculo. Cuando ella tuvo en relación con Monzón, dejó. O sea, se dedicó a salón de se dedicó belleza, a ser, sí, a ser diseñadora. pareja y madre de su hijo. Claro, ella se dedicó a cuidar a su hijo. Y en el 87, bueno, justamente contás vos que había vuelto a lo que tanto le gustaba y que le hacía, lo que Claro. realmente le hacía feliz. De modelo, retomó Claro. en 1987. Para agregar también en estos detalles que se hablaba mucho en la época sobre la pareja de Carlos y Alicia, justamente esto de que se habían separado, que no estaban juntos, pero bueno, volvió por esto de que decías vos, para pedir la manutención, y como que en esos días la gente que estaba relacionada a la pareja, que era cercana, como que previo a justamente el 14 de febrero, no se los veía como que tenían mala relación, de que se llevaban mal, de que se peleaban. Justamente todo lo contrario, como que se los veía justo en un momento muy unidos y muy cercano entre los dos. Y justamente la noche que pasó entre bebidas, la violencia que ya tenía Monzón, y desató todo. Bueno, también hay que recordar que bueno, después del fallecimiento, ¿no? de que Monzón la matara, su muerte dejó un impacto grande en Argentina. Sí. O sea, se podría decir que sería como el primer caso donde las mujeres empezaron a tomar fuerza. En estos casos donde bueno, un hombre mató a una mujer, se convirtió en bandera, donde esas mujeres que no pudieron gritar empezaron a hacer voz. Sí, exactamente. También contar lo que O había sea, pasado. no fue como era capaz en esa época, una muerte, un homicidio normal. O sea, No, claro, a partir de sí, acá sí. ya se empezó, porque ya habían hecho denuncias sobre maltrato y bueno, no. Sí, justamente se empezó a tomar fuerte sobre la voz de la mujer, de esto que decías vos. Y déjame agregar también algo que había pasado en ese momento con el hijo, porque estuvo mucho tiempo fuera de cámaras, no tiene vida directamente pública, que todos sepamos quién es, Maximiliano Monzón, el hijo de la pareja. Sí, en ese momento tenía 6 años. Claro, que tenía 6 años en ese momento. La abuela, que es la madre de la abuela materna, la madre de Alicia, directamente se lo llevó a Uruguay. Y bueno, desde esa noche, esa noche no sé, pero durante ese día nunca más volví a ver a Carlos Monzón en persona. Solamente Carlos lo podía ver por foto. Y bueno, también es un dato que de agregar, de que la abuela directamente se lo llevó a vivir a Uruguay y nunca más lo volvió a ver. No, sí, obviamente es importante no saber cómo era Alicia, ¿no? Porque capaz mucha gente la veía así, siempre feliz, pero puertas adentro era muy sensible y bueno, por todo lo que pasó. Muchas gracias, Joaquín. No, de nada. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial y ya vamos a seguir agregando detalles de la época, de lo que sucedía en ese momento, de cómo los medios locales trataban este tema. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscas
Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir. Seguimos en Sin Documentos en este especial que estamos haciendo sobre el caso de Alicia Muniz y Carlos Monzón. Antes, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Tenemos nuestro Instagram, Sin Documentos TV, donde vamos a estar subiendo recortes del programa de lo que fue hoy y también para que sepan cuándo es el nuevo programa y lo que vamos a ir a estar contando. Pero tenemos un tema que es de los temas, si se quiere, que más a mí me llaman la atención y uno de los temas más importantes, que van relacionados, van de la mano, son dos temas distintos, pero primero vamos a arrancar de cómo era el contexto de Mar del Plata en ese momento y luego vamos a seguir en el próximo bloque sobre cómo los medios locales tomaban el caso, porque bueno, justamente se habló antes de que hubo mucho amarillismo, titulares falsos y que, si se quiere, defendían a Monzón. Pero para hablar del contexto de la ciudad de Mar del Plata en ese momento hay que volver a los años 80, donde Mar del Plata era mucho más que una ciudad turística, era la postal del verano argentino, literalmente. Era un lugar donde se concentraban las figuras del espectáculo, las figuras políticas, deportistas, toda la farándula, digamos. Toda la farándula argentina se podía encontrar en el verano en Mar del Plata. En esa época, veranear de Mar del Plata era un símbolo, si se quiere, de estatus. Venir a la ciudad a veranear te representaba justamente para todos los famosos y la gente de la farándula de la época un estatus que quería mantener y también de exposición, digamos, porque todo lo que pasaba acá tenía cámaras y tapas de revista, micrófono cerca, o sea, no venías a estar tranquilo a veranear a Mar del Plata si eras famoso, digamos. La noche marplatense, para agregar, porque bueno, justamente este caso que estamos contando está muy relacionado con la noche de Mar del Plata, era muy intensa, estaban todos los hoteles llenos, boliches, cenas en lugares exclusivos, una ciudad que por momentos parecía vivir una burbuja de brillo, y la verdad que el espectáculo, los shows, el glamour y la fama que había en ese momento, particularmente en los 80, era realmente muy distinto a como lo vemos ahora y es incomparable. Por eso es que este crimen tan conocido, tan famoso que pasó justamente acá en la ciudad, fue como medio un shock para todos y algo que la gente realmente quería no creer, porque Monzón y Alicia eran como parte de esto que estamos contando, de la esencia del verano de Mar del Plata, porque venían todos los años a veranear él y bueno, habíamos comentado anteriormente Yayo, el Facha Martel, Alicia Muniz y la familia. Era como una esencia de la ciudad, del verano de Mar del Plata, porque era una pareja que mediática, más que nada por el lado de Monzón, no tanto por la de Alicia, pero sí ofrecían un escenario y un glamour que le daba ese detalle a la ciudad. Para hablar centrado y centrar más en el caso precisamente, esto que contaba del crimen que conmocionó a todo el país, fue un golpe directo a la sociedad este crimen, porque era una sociedad que tenía como héroe a Carlos Monzón, el ídolo del pueblo, el campeón, el que había defendido 14 veces el título de peso mediano en boxeo. Pero la reacción de Mar del Plata fue ambigua. Por un lado estaba la ciudad en silencio, con medios y periodistas todo el tiempo afuera del chalet de la casa, tratando de tener una foto, tratando de tener una primicia. Y por otro hubo bastantes murmullos, especulaciones, y hubo una defensa inmediata a la figura del campeón. Esto que contábamos anteriormente, por el contexto de, si se quiere, de la época, no sé qué excusa darle, defender a Monzón cuando realmente era algo que era indefendible, pero se trata de porque simplemente muchos no querían creerlo, otros lo justificaban, se decía que había sido un accidente, se hablaba mucho de celos, de que era una pareja tóxica, y una de las frases que más sonaba en ese momento era la famosa frase de, bueno, ella también lo provocaba, que realmente es algo que escucharlo en el día de hoy es bastante fuerte, pero en ese momento la sociedad no estaba preparada para hablar de violencia de género, ni siquiera se usaba ese término, digamos, en Argentina era algo que estaba muy naturalizado, justamente
Lucho comentaba en el primer bloque que Ailén Delón dijo que nunca le pegó una vez a su mujer y bueno, y es algo bastante fuerte de escuchar. Algo que quisimos tratar también en este programa es el foco del caso, de no darle el foco a Monzón, sino que el foco de dárselo en ella, porque en esos momentos el foco siempre estuvo puesto en él por la figura que era. Y en este programa tratamos de tratar la figura más de ella, por eso tratamos el perfil, el caso y todo lo que significó para el después de la República Argentina. Para seguir hablando de cómo los medios locales y nacionales trataron el caso de Monzón y Alicia Muniz, vamos a estar hablando con Joaquín Fidalgo, pero antes tenemos que ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más Sin Documentos. Ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones. Seguimos en Sin Documentos, esta vez estamos con Joaquín Fidalgo, vamos a estar hablando de los medios de comunicación, los medios locales, los medios nacionales, de cómo se abordó el tema este tan mediático justamente que estábamos hablando, de cómo lo trataron, cómo se llevó a cabo. Justamente habíamos hablado de que había mucho amarillismo, los titulares que si se quieren defendían a Monzón, y para eso Joaquín nos va a estar ampliando. ¿Cómo estás? Exactamente, Homero, muy buenos días para todos los televidentes. Hoy vamos a hablar, como ya lo hicimos en todo el programa, sobre el caso Alicia Muniz y Monzón, pero sobre la mirada de los medios de comunicación, porque sí, para la época, como ya dijimos anteriormente, fue uno de los casos más importantes tanto para Mar del Plata como para Argentina. Entonces vamos a preguntar a Homero, ¿cómo trataban los medios de comunicación esta noticia? Bueno, en la madrugada del 14 de febrero de 1988 pasaba ese trágico suceso que ya todos conocemos, y a partir de allí medios locales y medios nacionales se hicieron eco de la noticia y la empezaron a escribir tanto en diarios, portales, noticieros, en la televisión, en radio, estaba en todos lados, porque como vos decías, Homero, era una pareja muy mediática, y que de un día para el otro surja esta noticia fue una sorpresa también. Entonces los medios, ¿cómo trataban? Hubo mucho amarillismo en lo que fue la época, mucho lo que es revictimización de Alicia Muniz, que vos decías una fuerte frase. Bueno, también los medios decían a través de sus titulares, sus fotos, sus bajadas, sus copetes, ella también era culpable, ¿por qué no se iba de ese entorno? Otra de las frases que era muy habitual en los medios de comunicación, o por ejemplo catalogando como un crimen pasional, digamos, una pelea entre ambos. Acá estamos viendo distintas tapas de diarios, de tantos nacionales como medios locales que, acostumbrados al clásico diario de papel, todo lo que fue el diario, el día y el día siguiente se trató allí, y estamos viendo fotos también del hecho, porque vos me preguntabas, Homero, y para la época y para hoy en día fue tratado como uno de los casos más importantes, porque todavía, como ya habíamos mencionado anteriormente, no estaba normalizado el femicidio como un agravante en violencia de género, entonces era más normalizado, y allí se trató. Imágenes, por ejemplo, de Alicia Muniz, la que ya todos conocemos, en el piso ya sin vida, era la portada de una de los diarios que estamos viendo, los titulares como Monzón, la vida del famoso, o dándole un rol secundario a capaz que lo que era el homicidio de violencia de género. Sí, y esto que decías, también tuvimos medios de Mar del Plata, justamente de los más conocidos, cubriendo el caso, justamente porque sucedió en la ciudad, y tenemos todas las tapas de revista, la tapa de diarios, cómo nos muestran estas fotos que trajiste vos, y realmente son muy llamativas,
y viéndola con los ojos de hoy en día es impresionante todo lo que se comentaba en ese momento. Sí, exactamente. Bueno, hasta el día de hoy en distintos diarios locales de Mar del Plata sigue estando en el archivo de allí sobres o carpetas o cajas con la leyenda de Caso Monzón, que tiene sobres, tiene pericias, tiene imágenes, tiene también todo lo que son informes de la época, que está allí guardado, como mencionábamos, uno de los crímenes más importantes para la historia de Mar del Plata y de Argentina, y el amarillismo fue claro. A partir de allí también cambió la perspectiva de cómo se trataba los casos de violencia de género en los medios, cómo se trataba también lo que es empezar a normalizar y darle la importancia que tiene hoy en día a lo que es un femicidio, porque mencionábamos también escabrosas fotos de los cuerpos, de escenas del crimen, que hoy en día ya no se pueden publicar más porque son también privadas, son también para la justicia, y ya no se ven esto en los medios locales y nacionales en el día a día cuando lamentablemente hay uno de estos casos. Allí, en lo que fue, como estábamos viendo también anteriormente, portadas de diarios con, decíamos, la escena del crimen, con Alicia Muniz ya sin vida, titulares de crímenes pasionales, o también lo que es, ella también fue parte de esto, la vida, lo que te lleva a la vida de un famoso, o también teniendo como rol la mala conducta o los enojos de Monzón, y dejando un poco de lado lo que era su historial de antecedentes de este tipo de violencia, porque también una cosa que hay que mencionar es que antes de este caso, Monzón ya había tenido problemas con otras mujeres y mismamente con Alicia Muniz, que lo ha llevado a dejar la relación y volver en reiteradas ocasiones. Sí, y lo que contaba sobre las tapas de revista y las fotos que había sobre Alicia es realmente impresionante de ver, y la impunidad que había en ese momento, de que literalmente se acercaban con la cámara, le sacaban la foto al cadáver que estaba en el piso y la publicaban como si nada. Es realmente llamativo esa parte de la historia. Sí, también para aclarar, como decíamos que este fue uno de los casos más importantes para Mar del Plata y para el país, hay que mencionar también la incansable cobertura de todos los medios, coberturas también 24 horas del caso en medios gráficos, medios también lo que es televisión, imágenes exclusivas, documentos. Mencionábamos también el caso de que la mayoría de los diarios locales tienen todavía en sus oficinas archivos con el caso Monzón, que todavía pertenecen y permanecen allí con material también exclusivo. Y vos decías lo que fue el caso en la época, sin lugar a dudas fue un antes y un después en cómo empezamos a tratar los casos de femicidio, cómo se le da la verdadera importancia que tiene a la violencia de género. Así que también fue, como también mencionaba Joaquín y Luciano en anteriores bloques, lo que fue el antecedente, capaz que si se quiere, a la lucha que tienen hoy capaz que las mujeres, porque todo era muy también patriarcal, muy machista del lado de los medios de comunicación, que le daban la principal importancia, como vos decías, Homero, al campeón del pueblo, al campeón del mundo, al que había sido muchas veces dándonos alegrías en el boxeo nacional, pero que no le daban la verdaderamente importancia a lo que fue el hecho en sí de violencia de género. Sí, y también agregando sobre los medios locales y nacionales que contabas vos, que era incansable la cobertura que había, hay que agregar también que medios internacionales, y realmente muchos, porque justamente era una figura tan grande afuera en Europa. Monzón tenía una relación con Alain Delon, el famoso actor y modelo francés, habían grabado películas juntos, todo, y también era una figura importante Monzón en Europa, y realmente fuerte. Y también eso llamó la atención de todos los medios internacionales, y también hicieron la cobertura mediática acá en Argentina. Sí, eso se podría vincular con que si hoy fuera también un deportista famoso, campeón de su respectivo deporte, tener uno de estos casos que hoy en día salen, y se podría ver cómo sería también el estrellato, cómo se trata de manera internacionalmente. Por eso decíamos víctima de lo que es la fama de Monzón. Por eso, los medios lo trataban así, pero sin lugar a dudas, como estuve mencionando anteriormente, fue un antes y un después. Muchísimas gracias, Joaquín. Es realmente interesante esta parte del programa que contabas y que traías sobre cómo los medios de comunicación
abordaban y, si se quiere, de alguna manera defendían a la figura de Carlos Monzón por ser quien era, pero tenemos que ir a una entrevista con nuestro compañero Simón Tello, que realizó, y vamos a estar viendo, justamente. ¿Cómo se contactaron? En realidad yo trabajaba en el estudio del doctor de la Canale, Jorge de la Canale. Sí. Y se contactaron amigos de Monzón con de la Canale. Y bueno, éramos socios y de la Canale me sugirió que lo acompañara, me pidió que lo acompañara en este caso, y yo lo acompañé en todo el trámite del proceso. Es más, en general la que iba a la cárcel a verlo a Monzón y a conversar con él y todo era yo, que incluso he grabado las conversaciones con su consentimiento, obviamente, que las tengo todavía. Y bueno, de esa manera es que surge el contacto con Monzón. Bueno, y en este caso, obviamente para vos, ¿cómo fue en los inicios de intentar tratar un caso probablemente muy mediático? ¿Cómo lo pudiste manejar? Un personaje obviamente tan famoso y con tanta repercusión para la historia del deporte argentino. ¿Cómo fue para vos tratar un caso tan mediático? Bueno, yo traté bastante con la prensa. Yo me daba cuenta de algo que realmente me parece muy riesgoso en las causas penales. Por eso estoy de acuerdo con algunos países en los que, mientras una causa está en trámite, es muy limitado lo que se puede difundir, para evitar que las causas se terminen resolviendo por lo que dice la prensa y no por lo que dicen las pruebas. El abogado de la familia Muñiz, Vega Lesich, era una persona muy mediática que trasladó a los medios una versión de la causa que no era la real. Yo me daba cuenta que él contaba cosas que supuestamente constaban en la causa y no eran verdaderas. Yo decía, pero yo estoy, actuando en una causa diferente, porque lo que él decía y lo que pasaba en el expediente no era lo mismo. Y bueno, creo que nunca es bueno. Hay muchas causas que se terminan resolviendo por la presión mediática y que eso perjudica mucho a las personas que están siendo imputadas. Que acá con el tema, con el afán de mostrar que una persona famosa no tenía privilegios, en realidad lo que se trató fue como de decir, acá la gente pide una condena, entonces vamos a mostrar que no estamos a favor de los privilegios y vamos a condenar. Porque yo creo que el hecho no fue nunca un homicidio o un femicidio, como ahora le quieren llamar. En realidad no sería, porque la ley en ese momento no existía, sino que se trató de un delito que puede haber sido culposo o preterintencional, que nunca hubo intención de Monzón de matar a su mujer. Eso es algo que nunca se acreditó y que al contrario, yo creo que no había ningún motivo ni nada por el estilo. Pero de todas maneras, bueno, yo lo he repetido durante, 20 años y siempre fui muy atacada por el tema Monzón. Es más, mis peores enemigas en este tema son las mujeres, ¿no? Claro, bueno, sí, probablemente o sea, te pusiste en contra quizás un movimiento de defensa de las mujeres, bueno, quizás de manera injusta o lo que sea. Y en ese caso, por ejemplo, vos hablaste de que el abogado defensor de la familia de Alicia como embarró la cancha mediante los medios. ¿Cómo crees que reaccionaron los medios en base a bueno, si reaccionaron de manera, contribuyeron con el embarramiento o Sí. fueron un poco más delicados? No, contribuyeron con el embarramiento en general, porque es lo que vende. A ver, ¿qué vende? Lo que es escándalo vende, lamentablemente. Entonces vendía, crucificar a Monzón vendía en ese momento. O sea, acá yo noté un fenómeno el día que Monzón fue a declarar que la playa de estacionamiento de tribunales, que en ese momento era una zona libre, había gente desde las 6 de la mañana, gente que iba con los nenitos, con sus hijitos, o gente que iba con el
con una sillita, el mate, o sea, era un espectáculo, ¿no? Y había gente que le gritaba, dale campeón, y otra gente que le gritaba asesino. Y yo creo que acá no era un tema entre dale campeón y asesino, sino el pensar que a lo mejor pudiera ser inocente de un homicidio. Acá el que decía dale campeón era como que no le importaba si era inocente o no, sino que como había sido campeón y había dado satisfacciones al pueblo argentino, se le perdonaba cualquier cosa. Yo creo que nos situamos como en las antípodas, ¿no? En realidad el tema era decir, bueno, este hombre a lo mejor no quiso matar a la mujer y la verdad que los dos se cayeron por el balcón. Monzón se fracturó la clavícula, se fracturó costillas, eso estuvo completamente acreditado. O sea que no había una postura reflexiva de decir, no, a lo mejor no la quiso matar. A ver, era o dale campeón o asesino, ¿entendés? O sea, dos aspectos como si fueran totalmente opuestos, sin pensar en ese aspecto que realmente era el que nosotros sosteníamos, que era que él no había querido matarla. Y se habló posteriormente a este caso también de Alicia y de Monzón, obviamente, sobre que él ya había tenido, o él había tenido actitudes violentas hacia parejas previas. ¿Eso se pudo constatar de manera, afectó en la causa de alguna manera, o cómo fue ese tipo de cosas? No, eso nunca se constató. De hecho, incluso sabemos que a él una de sus mujeres, Pelusa, le pegó un tiro, o sea que, a ver, me parece que no era una persona... A ver, él recibió violencia, no se pudo constatar y hay una cuestión. A ver, el derecho penal argentino es derecho penal de acto, no derecho penal de autor. A Monzón se lo juzgaba por si mató o no a Alicia Muñiz, no si le pegaba o no a otras mujeres. Yo no digo que no le pegara o le pegara, no me consta, pero realmente eso no modifica. Podría haberle pegado a otras mujeres y no haber matado a Alicia Muñiz. O sea, me parece que a la persona se la tiene que juzgar por los actos por los cuales se lo está procesando en esa causa, no por su vida completa. Además hay una realidad, se le pide a una persona a la cual se estimula que sea violento, porque de hecho cuando un boxeador está en el ring, la gente lo estimula para que, si es posible, mate a trompadas al contrincante, y después se pretende que esa persona que no tenía educación, que tuvo esta vida violenta todo el tiempo, sea una persona pacífica, tranquila. O sea, después se hace un juicio de valor de todo. Y es un boxeador y una persona que venía del estrato social más bajo, que había tenido una vida miserable. Entonces, realmente me parece que se hizo un juicio, digamos, muy desventajoso para Monzón. Nunca ¿Vos crees que se fue injusto con Monzón? ¿Vos crees que se fue injusto? Sí, fue injusto. De hecho, fue injusto porque el fiscal pidió 18 años y lo condenaron a 11 porque no estaban convencidos que verdaderamente hubiera habido intención homicida. Para condenar a alguien por homicidio, tiene que demostrarse lo que es el dolo del homicidio, es decir, la intención de matar. Y yo creo que Monzón nunca tuvo intención de matar a Alicia Muñiz, que fue una situación del momento, una pelea en la que los dos se cayeron y que ella era más débil y por eso murió y él se fracturó, como ya expliqué hoy, ¿no? Bueno, Pero eso, a ver, eso es como por lo cual muchas mujeres me condenan a mí por afirmar esto, ¿no? Y la verdad es que es lo que creo, lo que creí siempre, y que no tendría sentido que hoy lo dijera si no fuera para mí la verdad, porque ahora ya Monzón murió, la causa terminó, o sea, yo podría plegarme a todo este movimiento, y no me pliego porque me parece que no corresponde. Que sí creo que hay violencia de género, que sí creo que hay que hacer toda una tarea preventiva contra el tema violencia de género, que no se resuelve la violencia de género con penas más severas ni creando la figura del femicidio, sino con prevención. Cuando uno tiene que aplicar la figura del femicidio es porque una mujer murió.
Entonces yo siempre sostengo que para la política lo más barato es dictar leyes, pero lo que es caro es la prevención, educación, casas de acogida, protección a las mujeres, a los niños, pero bueno, eso cuesta y lleva tiempo y nadie está dispuesto políticamente a hacerlo. Bien, Patricia, y ya para ir terminando, no te quiero robar más tiempo porque sé que estás allá en Italia y seguramente estés ocupada haciendo cosas. Hoy en día, ¿te siguen recordando la causa Monzón? ¿Te siguen recriminando la causa Monzón? ¿Cómo vivís hoy en día esa cosa que probablemente fue muy importante para vos? Sí, fue muy importante. De hecho, a mí me vieron en Mónaco, en España, en Italia, en todos lados. Y yo quedé como, digamos, con el título La abogada de Monzón. La etiqueta. Siempre en algún lugar hay gente que lo dice de una manera neutra y en otras, en algunas publicaciones, sobre todo en algunos diarios donde hay algunas escritoras que son de este feminismo moderno, me dicen la abogada de Monzón como un reproche. Realmente ni me va ni me viene. Fui la abogada de Monzón, no me arrepiento de haber sido la abogada de Monzón en lo más mínimo. Creo y siempre creí que las cosas fueron como las estoy diciendo ahora y verdaderamente no creo que eso me haga una traidora a la causa de las mujeres. Yo he hecho por las mujeres mucho más de lo que ha hecho más de una de estas feministas. O sea que la verdad que no me afecta, verdaderamente no. Muchísimas gracias, Simón. Realmente interesante la entrevista que trajiste. Pero para cerrar el programa hay que agregar que Carlos Monzón fue un ídolo nacional dentro del ring, pero fuera de él mostraba una violencia que muchos eligieron no ver. Y por eso sucedió este libro. Estaremos viéndonos la próxima semana. Ahí vamos. Muchísimas gracias.